¿Qué cosa es lo que ha salido a hacer ayer el señor Santibáñez? A cumplir con el pedido. ¿Cuál es el pedido? Que intuyo yo le han dado expresamente: destrozar a la DIVIAC, impedir que colabore de manera profesional con investigaciones que el Ministerio Público impulsa y que involucra a personas que el señor Santibáñez ha decidido abiertamente defender, y acusa a la DIVIAC de haber sido instrumentalizada políticamente por quienes estuvieron en el poder en los últimos tiempos, cuando él está haciendo exactamente lo que critica, porque inclusive públicamente ha salido a mencionar cuál le gustaría a él que sean los casos que la DIVIAC inmediatamente tome y sobre los cuales inmediatamente actúe, tomándose, comiéndose, incorporando como su agenda lo que los fujiapristas han venido sosteniendo en los últimos tiempos: atacar a Gustavo Gorriti y, por supuesto, reeditar la historia del suicidio de Alan García para atribuir la responsabilidad a los fiscales y a Gustavo, por cierto, que ya inclusive llevaron a una investigación en el Ministerio Público que, como ustedes saben, tiene a la base a un mitómano ahí diciendo una serie de cosas que no se condicen con la realidad y que, por cierto, tiene el claro propósito de traerse abajo a quienes sí han tenido un papel firme contra la corrupción en los últimos tiempos. Pero el señor Santibáñez, ministro del Interior, ha entrado con ese encargo. ¿Y a quién puede beneficiar que la DIVIAC sea totalmente disminuida? Que no colabore con el Ministerio Público, que no tenga esa labor tan proactiva que ha tenido en los últimos tiempos con todos los que han estado involucrados con presuntas organizaciones criminales. Porque a la DIVIAC no se le puede atribuir que tenía un particular animadversión por determinados personajes, determinado tipo de políticos o agrupaciones políticas. Lo odiaba el fujimorismo, lo odiaba el aprismo, lo odiaba todos los que tuvieron que transar con la corrupción hace mucho o hace poco. Y claro, llegó a meterse inclusive con la presidenta Dina Boluarte allanando su domicilio, tuvo que meterse con el hermano de la presidenta, y ahí es donde a ella le pareció que había que tomar cartas en el asunto. Esas que el propio Castillo no pudo siquiera, por su propia incapacidad y por su nula influencia en la toma de decisiones en ese sector, hacer con la DIVIAC. Y quien lo hizo fue la señora Boluarte. Y una vez que logró sacar a Harry Colchado de la DIVIAC, entonces ha puesto a alguien como Santibáñez para que termine de desaparecer a la DIVIAC, que la vincule como un anexo a la DIVINCRE y que pierda esa especialidad que favoreció muchas investigaciones, que tienen a los aliados y a los que aplauden a Santibáñez hoy en una situación ante la justicia que no es la que imaginaban, porque creían que tenían todo controlado. Entonces el señor ha entrado con ese encargo. Vamos a escuchar ayer qué cosa es lo que dijo. Dice que no está en contra de la DIVIAC, pero como él es una persona que busca cautelar los bienes de la nación y los recursos del Estado, pues no puede sino meterse a averiguar qué pasó con el uso de fondos en esta policía especializada de lucha contra la criminalidad organizada. Vamos a escucharlo. Mi gestión no está en contra de la DIVIAC. Nosotros reconocemos en la DIVIAC una unidad orgánica que forma parte de la institución policial, pero que ha sido una unidad instrumentalizada para ser selectiva con determinados casos y la cual no ha rendido cuenta sobre importantes sumas de dinero que le ha sido entregada aproximadamente en 4 años, cerca de 72 millones de soles, y sobre los cuales no solamente no ha rendido cuenta, sino que han sido observadas por la propia Contraloría General de la República. Bueno, esto último es el pretexto, esto último es la coartada. Es un poquito la pata de cabra como la que entra para desacreditar a la DIVIAC y etiquetarla como corrupta y politizada. Y con eso darle
las municiones a los enemigos de la DIVIAC, a los enemigos del equipo especial que investiga en el Ministerio Público al Poder, a las fiscalías de lavado de activos que se sostienen en la DIVIAC, a las fiscalías de criminalidad organizada que se sostienen en la DIVIAC, de que no van a tener ese apoyo y por lo tanto están dispuestos para salvarse de quitarle ese apoyo al Ministerio Público para que los casos empiecen no solo a bajar su intensidad, sino algunos se vayan como diluyendo. Y eso lo hace porque, como el gobierno no tiene legitimidad, no tiene partido político, necesita ahí sí politizar a la policía, pero sobre todo beneficiar a los otros partidos políticos y a sus líderes para que puedan por lo menos sostenerlos hasta el 26, cosa que por cierto la señora Dina Boluarte está segurísima va a pasar, porque se lo dijo el patrón del mal, el patrón mayor. Recordarán ustedes en uno de los paseitos que se dio después de reírse en nuestra cara, saliendo de la cárcel diciendo que estaba moribundo, pero está en realidad como un cohete. Fujimori salió a decir, la señora Boluarte se queda hasta el 2026, ese es el acuerdo que hemos tomado. Ya está, él dio la bendición. Entonces el señor Santibáñez, que tiene una afinidad con el fujimorismo inconfundible, pues está haciendo el juego a lo que realmente ellos quieren. Keiko Fujimori comienza su juicio el 1 de julio y buena parte de lo que ha terminado siendo este apremio para ella en términos judiciales venía del trabajo de la DIVIAC con los equipos especiales del Ministerio Público. Por eso es que hay mucha actividad en contra de ellos. Y ahora que se metieron con Dina Boluarte, más todavía. Un mayor incentivo para que encuentren al señor Santibáñez para que haga lo que les está diciendo y haciendo por estos días, ¿no? Entonces ahí está el pretexto. Entonces no rinden cuentas, son corruptos, manejan la plata de manera indebida y no tienen resultados. Entonces no es odio contra ellos, es simplemente poner las cosas en su lugar. Y se sostiene en un informe de la Contraloría General de la República. Se ha anunciado ya que va a tener una reunión el ministro del Interior con el Contralor General de la República para que vean específicamente este punto. O sea, el principal problema de la policía en el Perú hoy día es la DIVIAC. Díganme ustedes, señores y señoras, que nos siguen muy generosamente todos los días aquí en el programa, ¿en serio que el principal problema de la policía en el Perú es la DIVIAC? ¿O usted tiene experiencias más cotidianas sobre lo que quisiera expresarse si le preguntaran qué piensa de la policía hoy? Pero el ministro se va a dedicar a desaparecer la DIVIAC solamente y dice que no tiene ningún problema con ellos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que dijo? Aquí está el verdadero propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito? Que la DIVIAC no se centre en los casos que además son los que investiga el Ministerio Público y que tienen incidentes que resuelve el Poder Judicial, los allanamientos, por ejemplo. La policía no puede ponerse a investigar por si le ocurre a cualquier persona o cualquier acto. El Ministerio Público es el que tiene que liderar justamente ese proceso investigativo. Pero aquí está el verdadero propósito: desaparecer la DIVIAC y, por cierto, alinearse con el fujiaprismo, con la cantaleta de ¿para cuándo Gorriti? ¿Y para cuándo se va a saber qué le pasó a Alan García y por qué, comillas, lo cercaron de la manera que lo cercaron? O sea, el discurso fujiaprista tal cual. Este señor es claramente, desde mi modesto punto de vista, un operador, no sé si consciente, me da la impresión que sí, o puede terminar siendo, en el marco de su proactividad y creer que ahí está el poder hacia donde hay que acudir, pues su manera proactiva de trabajar en esa dirección lo ha llevado a un dislate de esta naturaleza. Vamos a escuchar qué dijo de por qué no responden sobre tal o cual caso. La DIVIAC hasta el día de hoy, por ejemplo, no responde qué es del caso del señor Gorriti. La DIVIAC no responde qué es de la investigación de los videos de la muerte del expresidente Alan García. La DIVIAC no responde qué es de la investigación, por ejemplo, de la computadora que supuestamente se le perdió, se le robó al mayor cuando presumiblemente fue asaltada y que casualmente contenía
todos los documentos que sustentaban sus gastos de esos 72 millones que le hacía asignada. La DIVIAC no ha respondido o no responde por qué devuelve carpetas fiscales a los fiscales de, en este caso, de crimen organizado. Bueno, esa es la agenda politizada que el señor quisiera que la DIVIAC tome para satisfacer a quienes políticamente hoy día lo están aplaudiendo. Así de sencillo, así de concreto. La señora Boluarte no tiene amigos. La señora Boluarte no tiene un soporte político. La señora Boluarte no tiene aliados. La señora Boluarte lo que tiene son cómplices y la señora Boluarte lo que tiene son personas y agrupaciones que tienen particulares intereses en el manejo de algunas instituciones y ella, a cambio de quedarse en el poder ilegítimamente, les ha dado todas las llaves como buena mucama para que entren a donde les dé la gana. Y este señor es, por supuesto, ya no digo el mayordomo principal, sino el que abre la puerta. Y lo hace de la manera como ustedes están viendo. O sea, se suma a la persecución a Gorriti. Se suma a la persecución que el APRA y el Fujimorismo hacen a José Domingo Pérez y a Rafael Vela y a la DIVIAC por el suicidio de Alan García. Por el suicidio de Alan García. Y otros temas que, por cierto, lo que buscan es desmejorar la imagen, su manera histriónica de buscarse relacionar con la prensa. Así se inauguró, por ejemplo, cuando dio la primicia de que habían liberado a la empresaria que estuvo brutalmente sometida a vejámenes y a tratos indignos, secuestrada por unos delincuentes, y lo hizo en un programa de televisión, hablando con nadie y inventándose una escena que, por cierto, le salió muy burda. Ya se inauguró así, y ya imagínense ustedes cómo ha continuado en el manejo del Ministerio Público. ¿Qué cosa es lo que ha salido a hacer ayer el señor Santibáñez? A cumplir con el pedido.